Muy buenos días. A ver, prenda su cámara. Muy bien, esperamos un minuto. Esperamos un minuto, porfa. Vayan prendiendo su cámara, chicos. Muy bien. A ver, su cámara. A ver, Verón Saldaña, su cámara. Calderón, Fernández, Sánchez, Ventura. A ver. Ahí, chicos, un minuto. Muy bien. ¿Se ve el tema? ¿Se ve? ¿Se ve? A ver, ¿se escucha? Creo que no me escuchan, ¿ah? ¿Ah? A ver, hablen. O pregunto, a ver. A ver, vas a preguntar a los que están apagadas sus cámaras, ¿ya? Con ellos va a ser más, ¿eh? Las preguntas. A ver. Verón Saldaña. Cámara y audio. Verón Saldaña. Verón. Profesor, buenos días. Muy bien, Verón. A ver tu cámara. Mi audio. A ver, Verón Saldaña. Para ti, ¿quién era San Francisco de Asís? Verón Saldaña. ¿Ah? Creo que no está Verón Saldaña, ¿no? Nos vamos a considerar como su nota, ¿ya? ¿Sí? No, sí, un santo. Un santo, dice, no un santo. A ver, un santo. A ver, Fernández Cisneros, cámara y audio. Fernández. ¿Está Fernández? ¿O no está? Sí, profe. A ver, para ti, ¿quién era San Francisco de Asís, aparte de ser un santo? ¿Qué hizo, a ver, San Francisco de Asís? ¿Ah? A ver, ¿De qué, profe? San Francisco de Asís. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su vida? ¿Ah? ¿Algo? Era fundador de la orden franciscana. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, ¿ya? Hoy día, prácticamente, ayer se celebró el Día de San Francisco de Asís. Sí, ayer. Pero la iglesia lo está extendiendo hasta el día viernes, las celebraciones. ¿Sí? Por el santo San Francisco de Asís, por el nombre que lleva el Papa de Francisco. Prácticamente toda esta semana hay celebraciones en la Iglesia Católica, ¿sí? El Papa lo está extendiendo hasta el día viernes, ¿ya? Muy bien. A ver, chicos, vamos a comenzar, ¿ya? Mayormente San Francisco de Asís, su verdadero nombre, mayormente se llamaba Juan. Su verdadero nombre se llamaba Juan, ¿ya? Su verdadero nombre era Juan.
hijo de Pietro Bernardone y Madonna Pica, sus padres, ya sus padres. San Francisco de Asís vivió hasta el 4 de octubre, acá se confundieron, es hasta el 4 de octubre de 1226, el día que fallece, el día que muere. Es un santo italiano. Mayormente, San Francisco de Asís era conocido como el Padre Bueno, así lo llama, a pesar que no era sacerdote, ¿ah? Él solamente era un fraile, era un hermano, prácticamente era un laico. En esos tiempos, chicos, los laicos que se comprometían con Dios, los laicos que servían a Dios usaban hábitos, pero sin ser sacerdotes, usaban hábitos, ¿ya? Fundador de la orden franciscana, ¿sí? La orden franciscana se divide en 3 etapas. La primera etapa es la orden franciscana que se refiere a los sacerdotes. La segunda se refiere prácticamente a las hermanas clarisas, a las monjitas. Y la tercera se refiere prácticamente a los laicos comprometidos. A pesar que ya no usan el hábito, pero desean vivir el carisma franciscano. Desean seguir prácticamente el camino franciscano. A ver, voy a volver a mandar el comunicado, ¿ya? Estamos pocos. A ver, un momento. Ay, creo que se han quedado dormidos, ¿ah? Muy bien, seguimos. Mayormente, sus papás de San Francisco de Asís eran los más ricos comerciantes de tela. Tenían industrias de tela. Y la mayoría, sus papás mayormente exportaban su comercio, exportaban su tela hacia Francia. Sí, a Francia. Y en honor a ese país de Francia, también lo llegan a poner Francesco, en honor a Francia, ¿ya? San Francisco de Asís era un joven común y corriente que venía de una familia muy rica, que venía de una familia muy adinerada, ¿sí? San Francisco de Asís mayormente era como un joven, como tenía mucho dinero, como tenía mucha riqueza, toda su fortuna, toda su plata, se gastaba mayormente en mujeres, se gastaba mayormente en borracheras, en diversiones y en fiesta. Era gran organizador de fiestas. San Francisco de Asís, ¿sí? Eso era su juventud de San Francisco de Asís, ¿ya? Mayormente, San Francisco de Asís era un hombre que pertenecía a los soldados del Papa. Pertenecía a los soldados del Papa. A ver, creo que muchos tienen problema de entrada, o sí, pertenecía a los soldados del Papa. Sí, San Francisco de Asís. Su vida religiosa, su vida religiosa fue austera, nos dice, ¿no? Y simple, por lo que animaba a sus seguidores a hacerlo de igual manera. Él decía, ¿no? Si yo me convertí, yo seguía a Jesucristo, ustedes también hagan lo mismo. Ustedes también hagan igual. Ustedes también hagan igual. Tal forma de vivir no fue aceptada por alguno de los nuevos miembros de la orden mientras ésta crecía. Aún así, Francisco no fue reticente a la reorganización de su orden, ¿ah? En ese primer caso conocido en la historia, Francisco, chicos, a pesar que no era sacerdote, recibió las estigmas. ¿Qué quiere decir estigmas? A ver, ¿alguien? ¿Quién dice? A ver, yo. Verá un Saldaña, cámara y audio.
Veraún Saldaña. Veraún. Profesor, ¿Qué, ¿me podría qué dar un quiere? momento para activar la cámara? Muy bien. ¿Qué quiere decir estigmas? A ver, Veraún. Calderón Astet, ¿estás ahí? Eh, A ver, te escucho. Veraún Saldaña. ¿Qué entiendes por la palabra estigma? ¿Ah? una señal en el cuerpo. Las señales del cuerpo, dice. A ver, vamos a preguntar a alguien, ¿ya? A ver, voy a preguntar a los que están apagadas sus cámaras. Fernández Cisneros, cámara y audio. Esos son notas, participaciones. ¿Ya? Veraún Saldaña, ¿no? Sí, no los he Sí, dicho. profe. A ver, ¿qué son estigmas? A ver, ¿qué son estigmas? ¿Ya? Cámara y audio. Comportamiento de una persona. Uy, ya, estamos mal, ¿ah? Estigmas, no sabemos qué son estigmas. A ver, tu cámara y audio. O yo te sigo preguntando, ¿ah? Yo voy a preguntar a los que están apagadas sus cámaras. ¿Sí? A ver, alguien que quiera ganar su nota, ¿qué entiende por la palabra estigma? ¿O qué es un estigma? ¿Alguien? A ver, levante la mano. A ver, ¿quién dice yo? ¿Alguien? O sea, comportamiento de una persona como los gestos, las señales, eso. Lluvia de... Uy, 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 ¿ah? A ver, ¿Jesús tuvo estigmas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? A ver, Ventura Noreña, ¿qué son estigmas para ti? Ventura, Ya, los creo que son estigmas. marcas, heridas en las manos, en las dos manos y en los pies, Muy bien. porque cuando murió Jesús, es cuando los crucificaron, ahí las huellas de los clavos, ¿son eso? Muy bien, Ventura, ¿ya? Tú eres Ventura Noreña, ¿no? Muy bien, Ventura, ¿ya? ¿Sí? Ventura Noreña, su 20. Ya, esto va, su 20. Lo demás, por tener cámara apagada, chicos. ¿Sí? Lo 100, ¿ya? Muy bien. Mayormente, como lo dijo su compañera Ventura Noreña, estigmas vienen a ser las heridas de nuestro Señor Jesucristo. En las manos, en los pies y en el costado. Las estigmas. Mayormente, las estigmas es un regalo que Dios hace, no a sus santos, a sus seguidores. Les regala, es un don prácticamente, es un don. Sí, es un don. Mayormente, chicos, las festividades de San Francisco de Asís se celebra todos los 4, mayormente de octubre. Pero esta vez, el Papa, igual que el año pasado, lo está extendiendo hasta una semana. La festividad de San Francisco de Asís. Toda esta semana, si tú vas a Italia, puedes visitar sus museos, puedes visitar prácticamente por donde han dado San Francisco de Asís. Toda esta semana. Ayer justamente estaba viendo un reportaje del Papa, ¿no? En canal, hay un canal católico peruano, ¿no? Estaba viendo ahí. Ahí me enteré que el Papa había sacado un decreto promulgando la festividad de San Francisco de Asís hasta el día viernes, ¿no? En el noticiero del Vaticano. Muy bien, muy bien. Seguimos. Mayormente San Francisco de Asís, como pertenecía, se puede decir, pertenecía al ejército papal, al ejército del Vaticano. San Francisco de Asís va a defender las cruzadas. ¿Qué quiere decir cruzadas? Mayormente iban a recuperar Tierra Santa. Iban a recuperar Tierra Santa. ¿Ya? Y el incremento, mayormente en esos tiempos, chicos, donde vivía San Francisco de Asís, prácticamente todo Asís en Italia se dedicaban al comercio.
El comercio en aquellos tiempos era quien sostenía Italia, quien sostenía a los reyes o quien sostenía a los gobiernos. En esos tiempos, San Francisco de Asís, sus papás de San Francisco de Asís eran mayormente dueños de la mitad de Asís. En esos tiempos, los grandes señores feudales, los grandes señores comerciantes, mayormente tenían grandes tierras, eran dueños de tierras, eran dueños de terrenos. Ya te imaginas prácticamente, ¿no? Pero los excedentes de su producción se canalizaban por mayor dinamismo en la Alta Edad Media, aunque todavía no se estaba produciendo una clara transición del feudalismo al capitalismo, y los estamentos privilegiados de la nobleza y el clérigo. Nobleza, los de la clase alta; clérigo, todos los que pertenecían a la iglesia. En esos tiempos la iglesia tenía gran poder, hasta el día de hoy, ¿no? Prácticamente la iglesia es considerada una de las clases más altas, las clases más privilegiadas, las clases más lujosas, Seguían siendo los dominantes como lo fueron hasta la edad contemporánea. La iglesia católica prácticamente eran los predominantes, eran los mandones prácticamente de la edad contemporánea. Ellos hacían y deshacían, ¿no? De muchas, se puede decir, ¿no? De muchas normas, leyes, eran como uno de los gobiernos más apoderados, ¿no? Más poderosos que existían, la iglesia, ¿ya? Y los burgueses. Muy bien, profesionales, liberales y hombres de negocio. Mayormente todos se dedicaban al negocio, todos. Comenzaban a tener posibilidades de ascenso social y el comercio y la banca crecían dominados por la constante afán de lucros, ¿ves? Todo lo veían plata, todo lo veían dinero, todo lo veían ganancia, todo lo veían ganancia, todo lo veían riqueza. No eran pocas las críticas de algunos de sus ministros que se preocupaban más por el crecimiento patrimonial y sus relaciones políticas de conveniencia, ¿no? Debido a ello, diversos movimientos religiosos surgieron en rechazo al crecimiento opulencia de la jerarquía. Cuando yo me refiero prácticamente a nuevos movimientos religiosos, se está refiriendo a sectas, sí, que lo hemos visto la vez pasada, ¿no? No estaban de acuerdo que la iglesia se enriquezca, que la iglesia pertenezca a la clase alta, que la iglesia sea noble, no estaban de acuerdo. Decían, si Jesucristo vivió entre la pobreza, Jesucristo fue pobre, Jesucristo estaba dedicado mayormente a la gente sencilla y humilde. ¿Y por qué la iglesia sigue viviendo entre lujos? Y muchos seguidores de la secta se comenzaron a separar de la iglesia católica. Sí, se comenzaron. Y dedicaron a vivir de acuerdo, mayormente se dedicaron a vivir de acuerdo al Santo Evangelio y de acuerdo a Jesucristo. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Francisco de Asís nació bajo el nombre de Juan, no es de Giovanni, acá se confundieron, de Juan. Lo bautizaron con el nombre de Juan. Juan, fue hijo de Pietro Bernardone y Madonna Pica, no es Mariconí, se confundí. Madonna Pica era su mamá. Sí, Madonna Pica. Tuvo al menos un hermano menor que él, un hermano menor que él, ¿ya? Que se llamaba Angelo Patriani. Angelo Patriani se llamaba su hermano, ¿ya? Su padre era un próspero comerciante de telas que formaba parte de la burguesía de Asís, ¿no? Burguesía de la clase alta, de los adinerados, ¿no? Prácticamente, ¿no? A ver, ¿sí? Seguimos. Viajaba constantemente
a Francia. Viajaba, llevaba tela, llevaba su comercio, llevaba prácticamente su producción de tela. Su papá viajaba a Francia, a las ferias locales. Entre algunas versiones fue la afición a esta tierra, por lo que su padre la apoderó después con el nombre de Francesco. Francesco, ¿no? ¿Qué dirá Francesco? De ahí viene. Mayormente el nombre de Francesco, de Francisco, viene en honor a Francia, de Francia. ¿Ya? También es probable que el pequeño fuera conocido más adelante de este modo por su afición a la lengua francesa y los cánticos de los trovadores. Los cánticos de los trovadores mayormente vienen a ser cánticos de pobreza, cánticos de humildad, cánticos de sencillez que exaltaban el nombre de Dios. Esos son cánticos de trovadores, ¿ya? Francisco recibió la educación regular de la época en la que aprendió el latín. ¿Y quiénes aprendían el latín en aquellos tiempos? La gente adinerada, los que estudiaban en los mejores colegios, los que estudiaban en las mejores instituciones. San Francisco de Asís. De joven se caracterizó por su vida despreocupada, no se preocupaba de nada, como muchos de nosotros. ¿Por qué no nos preocupamos de nada? Porque tenemos a papá, tenemos a mamá, que pagan nuestra escuela, que pagan nuestra salud, que velan por nosotros, que mayormente nos engríen en nuestros caprichos. San Francisco de Asís era igual. No se preocupaba de nada. No tenía reparos de hacer gastos cuando andaba en compañía de sus amigos. Sus amigos prácticamente eran amigos de juerga, amigos de fiesta, sus amigos de tener muchas mujeres a su lado. Y después de sus amigos, al ver que Francisco se convierte en franciscano, ellos también le siguen por el mismo camino. Ellos también le siguen por el mismo camino. Bernardone de Quintabaya fue uno de sus mejores amigos. Él fue el primero que se unió a la orden franciscana. Bernardo de Quintabaya. Sí, Bernardo de Quintabaya, ¿ya? Muy bien. En sus correrías periódicas, ni en dar pródigas limosnas como cualquier hijo de un potentado, tenían visiones de ser exitoso. Mayormente Francisco, él quería estudiar para ser caballero. Ser caballero mayormente era una de las profesiones que estudiaban los que pertenecían a la clase alta, mejor dicho, los burgueses. Ellos estudiaban. En sus años juveniles, la ciudad ya estaba envuelta en conflictos para reclamar su autonomía, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1197 lograron quitarse la autoridad germánica. ¿Por qué? Porque mayormente Italia estaba gobernado por Alemania. Estaba gobernado por Alemania. Pero desde 1201 se enfrascaron en otra guerra contra Perusia. Apoyada por los nobles desterrados de Asís. En la batalla de Ponte San Giovanni, en noviembre de 1202, Francisco fue hecho prisionero, fue a la cárcel por 2 años. Y estuvo cautivo por 2 años, ¿ya? Acá no es menos de 1 año. Por 2 años estuvo cautivo Francisco, ¿ya? Por 2 años. Y Francisco, es ahí cuando él estuvo preso, siente visiones. Tiene visiones que Dios le estaba llamando, mejor dicho, algo más. Dios le estaba llamando algo más. Dios le estaba llamando algo más. Muy bien. Francisco sale en libertad. Francisco sale en libertad. Y cuando Francisco mayormente estaba camino a Asís,
ve una capilla que se estaba derrumbando, que estaba viejo, que nadie habitaba, que nadie entraba a rezar, que nadie entraba a orar. Y San Francisco de Asís entra a esta capilla, San Francisco de Asís, ¿ah? Muy bien, a ver, entra a esta capilla, a ver. Todo lo que es mayormente, ¿no? ¿Y qué pasa? La cruz de San Damián, que estaba ahí en el altar de la capilla vieja, le comienza a hablar. Se llama la cruz de San Damián. Y le dice, Francisco, Francisco, repara mi iglesia. Y Francisco lo tomó algo malo. Él pensó que Jesús o Dios estaba diciendo, ¿no? Como la capilla estaba vieja, cayéndose, estaba diciendo, se estaba refiriendo a lo material, él pensaba. ¿Y qué pasa? Francisco va a su casa y comienza a vender todas las telas de su papá. Comienza a llevarse todas las ganancias de su papá. Y su papá, al ver, se comienza a desesperar. Este hijo mío se ha vuelto loco. Lo voy a acusar ante el obispo. Y su papá le lleva al obispo, ¿eh? Para que le arme un juicio. Mi hijo se ha vuelto loco, ¿no? Ha estado regalando, ha estado vendiendo todas las telas, ¿no? De mi empresa, ¿no? Que tantos años me ha ¿no? Con sacrificio he levantado estas industrias, le dice, ¿no? ¿Qué pasa? San Francisco de Asís, delante de toda la plaza de Asís, delante de los dos obispos, delante de de todos los sacerdotes, hermanos que pertenecían a la iglesia, se comienza a desnudar. Se comienza a desnudar. Se comienza a sacar toda su vestimenta. Se comienza a sacar toda su vestimenta. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Francisco dice, desde hoy he sido hijo de Pietro Bernardone. Desde hoy diré, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Ves? Y se comienza a ir San Francisco desnudo, desnudo. Se comienza a ir prácticamente desnudo San Francisco. Y toda la gente, Clara, Santa Clara, era de la edad y era de la misma época de San Francisco de Asís. Y Santa Clara le veía de su casa. Y Santa Clara le da prácticamente, se puede decir, alcance a San Francisco de Asís cuando estaba en la capilla de San Damián. Pero primero va Bernardone, su mejor amigo de Francisco. Francisco le dice, ¿no? Vuelva al ejército que te necesitamos. ¿Cómo vas a estar viviendo aquí entre los pobres? Francisco ya estaba con algunos pobres. Les daba de comer, les daba de vestir, ¿no? Cuando va Bernardone, se queda con esa duda. Se queda con esa duda. ¿No? Se queda con esa duda. Y prácticamente que un día que Bernardone estaba en una de las más grandes fiestas de Asís, dice, esto no me llena para nada, ninguna fiesta me llena para nada. Agarra su caballo y decide volver donde estaba Francisco. Y le dice, Francesco, le ve prácticamente reparando la capilla de Asís. Quiero seguir tu vida. Y Francisco de Asís le da un abrazo. Y comienza a vestir el hábito franciscano también.
De ahí sus demás amigos se preocupan. ¿Por qué no viene Bernardone? Seguro se quedó con Francisco. Seguro se quedó con Francisco. Y van a buscarle, a desanimarle a Bernardone. A Bernardo, digo, a Bernardo de Quintanilla, ya van a desanimarlo. Van a desanimarlo. Francesco, Bernardone, hemos venido, ellos le llevaban comidas, ¿ah? Sus amigos. Pero al final, todos sus amigos se quedan con Francisco y con Bernardone, vistiendo el hábito franciscano. Comenzaban a andar por las calles de Asís cantando alabanzas a Dios, dando de comer a los enfermos, a los pobres que estaban ahí tirados en las calles de Asís. Comenzaban y toda la gente les decía, estos hijos de comerciantes, ¿cómo pueden andar como mendigos? Ahora se han vuelto locos, les botaban de sus casas. Les botaban de sus casas. Hasta los pobres a veces dudaban. Cuando Francisco y sus hermanos de su orden iban a pedir comida. Y Francisco les decía, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. ¿Ves? ¿Qué tal cambio de San Francisco de Asís? ¿Qué tal cambio? Muy bien, dentro del ánimo de la época de los viajes hacia el este, hizo un intento de ir a Siria, Francisco. Para la expansión del evangelio, Francisco quiso ir a Siria, llevando la palabra de Dios, ¿no? En la tierra de los llamados infieles. Esto sucedió probablemente a finales del año de 1212. Nuevamente, 2 años más tarde, ambas empresas se frustraron. En 1215 el número de frailes se había incrementado. No solo en Italia, sino en el sur de Francia también, ya ves. Francisco ya prácticamente su congregación se comenzaba a extender. Prácticamente ya se comenzaba a expandir su congregación. Todos querían vivir el carisma franciscano. Todos. Los reinos de España viajaban los franciscanos de 2 en 2, ¿no? Mayormente cuando Francisco decide ir a evangelizar, toma la parte cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando ustedes vayan a evangelizar, no lleven nada consigo, solamente lleven lo que están puestos y vayan de 2 en 2. Y Francisco hizo eso. Francisco hizo eso. Durante el concilio de Letrán en 1215, la organización adquirió un fuerte estatus legal, ¿no? En un decreto que toda nueva orden debía adoptar la regla de San Benito o de San Agustín. ¿Qué decía la regla de San Benito o San Agustín? Mayormente, que todas las órdenes debían ser hermanos mayores. ¿Y qué quiere decir hermanos mayores? Mayormente, ¿no? Que podían ocupar cargos eclesiásticos o ser papas. Pero San Francisco de Asís rechazó eso. Nosotros no vamos a ser hermanos mayores. Vamos a ser hermanos menores, que estén al servicio de la iglesia, que estén al servicio de los más pobres. Hermanos menores. Hermanos menores. Que vivamos en la castidad, en la obediencia y en la pobreza. Esos son los 3 votos que hacen todos los franciscanos, ¿ah? Obediencia a la palabra de Dios, obediencia a la iglesia, castidad, ser castos hasta su muerte, no tener relaciones sexuales, no pensar en relaciones sexuales y vivir en la pobreza, como Jesús lo vivió, como San Francisco lo vivió. Los 3 votos que hacen todos los franciscanos. ¿Qué hacen todos los franciscanos? ¿Qué hacen todos los franciscanos? Por ejemplo, ayer, todos los que siguen el carisma franciscano hicieron
su renovación de votos. Hicieron su renovación de votos. Su renovación de votos. Por ejemplo, ¿no? En mi grupo hicieron, la gran mayoría hicieron renovación de votos, ¿no? Yo les acompañé con la misa virtual, ¿no? Yo estuve en Tingo ahí, ¿no? Llegué prácticamente a las 11 de la noche, ¿no? Desde Tingo estaba haciendo las clases virtuales ayer, ¿no? Fui a sacar algunos documentos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Muy bien, seguimos. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? A ver, hable. ¿Se entiende? Sí se entiende. Muy bien. La vida religiosa de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, tan querido por todos como el pequeño gran hermano de los hombres. San Francisco de Asís se hacía llamar Gusanillo. ¿Por qué decía Gusanillo? Porque era el menor de entre todos los hombres. Gusanillo es chiquitito, que lo pueden pisotear, ¿no? San Francisco de Asís se hacía llamar Gusanillo, ¿no? Muy bien. Y de las criaturas que lo rodeaban. San Francisco de Asís, chicos, a todo llamaba hermana. Llamaba hermana agua, hermano viento, llamaba hermana vida, a todo llamaba hermano. San Francisco de Asís es el patrono de la naturaleza, considerado patrono de la naturaleza, porque amaba mucho la creación de Dios. San Francisco de Asís es considerado el patrono de los animales, porque amaba mucho a los animales. Amaba mucho a los animales. Amaba mucho a los animales. Por ejemplo, ¿no? Cuenta la historia que una vez en Gubbio, que queda por Asís, había un lobo muy furioso que se comía a muchas personas. Y San Francisco de Asís se encontraba en Gubbio. Y el lobo fue a Gubbio. Y toda la población le fue a buscar a Francisco. Francisco, protéjanos de este lobo que tanto daño nos está haciendo, nos está matando. ¿Y qué pasó? San Francisco de Asís salió al encuentro del lobo. El lobo todo furioso estaba. Todo furioso. Y el lobo habló, ¿ah? El lobo habló. Al verlo a San Francisco, Francisco se acercó al lobo y le empezó a hacer cariño. Y el lobo le dijo, ¿cómo me voy a meter ante el siervo de Dios? Y el lobo se arrodilló ante San Francisco. Se hinchó ante San Francisco. Y Francisco le dijo al lobo, prométeme que nunca más vas a hacer daño. Y el lobo le dijo, te prometo a ti y a nuestro Dios que no voy a hacer daño a nadie. Y desde ese momento el lobo no volvió a fastidiar a más, no volvió a matar. Y los pobladores de Gubbio le alimentaban al lobo, le daban comida, techo, pero nunca más volvió a matar, nunca más volvió a hacer daño. Eso lo pueden encontrar en las florecillas franciscanas, la historia de San Francisco, todas las anécdotas de San Francisco de Asís. Muy bien, seguimos. A ver, seguimos. A ver, encarnó este valor. A ver, chicos, nos queda menos de un minuto. Vuelven a entrar a la plataforma. Recién me estoy dando cuenta. Vuelven a entrar a la plataforma, ¿sí? Muy bien, vuelven a entrar a la plataforma, ¿ya? Estamos 8. Ya, profe. Estamos 8, ¿ya? Estamos 8, ¿sí? Estamos 8. A ver, 8. Nos queda todavía 20 minutos, ¿ya? 20 minutos todavía. Vamos a esperar, ¿ya? Que termine. ¿Qué ha pasado con los demás, chicos? Creo que no entran. O deben pensión, ¿qué ha pasado? A ver. ¿Ustedes ya han tenido su reunión con su tutor, ya? ¿Sí? ¿Ustedes han tenido su reunión ya con su tutor, chicos?
¿Ah? Creo que no me escuchan, ¿ah? Vamos a esperar que